Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Todos están bien? ¿Todos están contentos? Me imagino que estamos en línea ya y estamos ya con los productos de la comunicación, Buenas noches, ¿verdad? Lick. Buenas noches, ¿quién me saluda? Qué gusto, Álvaro Morales le saluda. Mucho gusto. Estamos Bienvenido. listos, Lick. Muchas gracias. Muy amable. ¿Quién más anda por ahí que nos quiera saludar? Noches, licenciado, mucho ¿Quién anda gusto. por ahí? Soy Eje Penitú, le saluda. Mucho gusto saludarlo. Si quiere le ponemos un poquito más de volumen a su computadora que podamos chequearlo. Por ahí veo a Daniel también. Me parece que por ahí andan, ¿verdad? Muy bien. Silvia dice que no se escucha. Por ahí tenemos problemas. Yo creo que yo tengo todo el volumen puesto acá y me imagino que Silvia tiene que ponerle un poquito de volumen también. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué tal nos miran por ahí? ¿Nos vamos bien? Leonel Echeverría dice que sí. ¿Algún otro reporte de audio que no tengan, que no esté caminando? Todos estamos listos. Veo a don Sergio por ahí, veo a Daniel, Álvaro Morales. Qué alegre, qué bueno que tenemos bastantes personas. Pues yo creo que podemos empezar, como bien nos dijo el ingeniero Axel. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes porque obviamente tenemos un curso de comunicación que tenemos que cumplir y tenemos mucho de qué hablar. Hoy específicamente vamos a hablar acerca de lo que nosotros denominamos los productos de la comunicación. Los productos de la comunicación, digamos así, que eso es la antesala de todo lo que en el futuro, en la próxima reunión que tengamos a través de este medio, es precisamente digamos, un listado de todos los productos de comunicación que existen. Comúnmente lo que sucede es de que, como vemos tanta publicidad, creemos que solamente la publicidad existe y la verdad es de que hay otros productos muy importantes que obviamente tenemos que conocer porque dentro de la organización y dentro de la corporación siempre se hace necesario, pues, como bien dicen el dicho acá, dice hacer como una idea y eso es bastante importante en casos corporativos. Ya no digamos así, informar acerca de las actividades en casos de no solamente internamente, sino que externamente. Y también pues hay algo relacionado con la persuasión que ya vamos a ver y vamos a analizar cada uno de estos productos para que los tengamos como una herramienta de trabajo en el futuro y en el presente. Yo quiero pedirles una gran recomendación. Actualmente, por la tecnología, estamos prácticamente ante una antesala de mucha información y muchas formas de escribir, pero hay una gran distancia entre lo que es escribir y lo que es redactar. Y eso se hace muy importante porque resulta que en la corporación, en la empresa y en su industria no podemos simplemente escribir, tenemos que redactar y redactar correctamente. Tenemos que escribir muy bien las ideas que queremos transmitir porque la corporación no permite precisamente errores por malas interpretaciones. Es por eso que les quiero dar una recomendación para que la guarden ustedes en su mente, en su corazón y en su billetera, como siempre les digo, que va en función de la redacción de sus ideas, la redacción de sus cartas, de su correspondencia, de sus memorándums, de sus instrucciones, porque tenemos que ser muy, muy claros. Como pueden ver ustedes en el GES, en las actividades, ya las van a ir descubriendo poco a poco, se pide que redacten sus ideas con únicamente un tipo de letra. Y esa es la Times New Roman. Eso nos permite en textos, digámoslo así, científicos y corporativos, tener una letra que se hace, digamos, común para todos, no solamente en Guatemala, sino que también en todo el mundo. A lo mejor ustedes van a tener que mandar algún tipo de documento al extranjero, o van a mandar un documento a otra corporación, o van a hacer un acuerdo, una alianza estratégica. Entonces es importantísimo que sigamos estos normativos APA porque es así como se trabaja en todo el mundo cuando estamos redactando, cuando estamos haciendo común las ideas, cuando estamos informando, cuando estamos educando, cuando estamos socializando o cuando estamos creando puentes interculturales o necesitamos, como bien dice el último punto acá, alcanzar o mantener el poder. La recomendación sigue siendo en función de cómo redactar. Chequeen bien en el GES prácticamente en sus actividades esas instrucciones. Times New Roman 12 puntos, entrelineado a 2.0, sangría española en cada bloque de texto,
no más de 5 líneas en sus textos que ustedes escriban, punto, no duplican el espacio, escriben de nuevo, y así sucesivamente vamos a ir conformando prácticamente lo que necesitamos para redactar correctamente. Aquí tenemos prácticamente el primero de los productos de la comunicación. El primer producto de la comunicación es precisamente la comunicación organizacional. Tenemos que empezar con ella precisamente porque no es correcto de que cualquier otro desplazamiento de comunicación que se haga al exterior no tome en cuenta prácticamente todo lo que sucede o todas las personas o todos los colaboradores que están dentro de la organización. Entonces, aquí se define simplemente como un conjunto de actividades encaminadas a facilitar y a agilizar el flujo de información y comunicación dentro de los miembros de la organización. Pero aquí la recomendación más importante es esta, que antes de que ustedes utilicen otros productos de comunicación, pues simplemente empecemos en casa informando de qué es lo que va a suceder. Informémosle desde la persona más simple o como la puerta, como las recepcionistas, hasta la junta directiva de qué es lo que está sucediendo en función de lo que vamos a decir, por ejemplo, en la publicidad. Esto es importante porque sí han habido muchos casos, y ustedes podrán haberlo visto en algunas circunstancias, de que a veces la recepcionista ni siquiera está enterada de las promociones que se han publicado en la prensa. Y esto no puede suceder. Esto sería una pérdida de dinero, una pérdida de inversión y una pérdida de clientes específicamente. Entonces, también en el chat, digo, nuestro foro que tenemos ahorita al aire, hemos hablado de cómo funciona esta comunicación organizacional. Algunos de ustedes ya participaron, han dado sus aportes, han puesto sus ejemplos. Y obviamente esta comunicación organizacional lo vamos a ver como el primer producto de la comunicación porque, como les decía, necesitamos de que nuestra gente esté enterada previamente de lo que nosotros vamos a ir a decir a la calle después. Antes de sacar la cabeza por la ventana, como se dice, necesitamos que nuestra propia gente esté enterada de toda la estrategia que se está haciendo en función de la comunicación y el marketing. Esto es otro elemento también importante. Recuérdense que todos los productos de la comunicación también tienen objetivos mercadológicos. Y dependiendo del tipo de organización, así van a ser los objetivos que ustedes van a cumplir en cada uno de sus estrategias de comunicación. Algunas empresas están dedicadas a la compra y venta de productos o insumos. Otras empresas u otras organizaciones no venden nada. Simplemente conciencian a la gente acerca de, por ejemplo, la importancia que tiene el hacer aportes a la Cruz Roja, o ser colaboradores a UNICEF o ese tipo de cosas. Y hay otro tercer objetivo de marketing que también tiene que ver con nuestra estrategia de comunicación, que eso lo vamos a ver de último, pues obviamente con los objetivos relacionados a la imagen y al mantenimiento de buena voluntad, por ejemplo, hacia los gobiernos municipales, las alcaldías, los gobernadores y ese aspecto de lo que es el sector gobierno. Entonces, la comunicación organizacional, como ven ustedes acá, empieza con la comunicación vertical descendente. Eso, pues obviamente la gráfica es bastante clara, nos permite chequear en esta parte de acá que puede venir desde la junta directiva hasta los colaboradores operativos o administradores. Y pasa, pues obviamente pasa por los gerentes, directores, ejecutivos y se va desplazando de una manera ordenada. No se va salteando ningún, digamos, puesto ni ninguna jerarquía, sino que simplemente viene de la parte más alta de la organización hasta las personas a donde tenga que llegar. A veces llegar hasta los gerentes, a veces llegar hasta los directores, a veces llegar hasta los ejecutivos y a veces llegar hasta los colaboradores. Este tema más o menos lo tenemos nosotros bien comprendido porque lo hemos compartido en el foro. Y aquí tenemos la ascendente. Algunas veces los colaboradores necesitan hablar con sus ejecutivos, necesitan hablar con sus directores, con sus gerentes o sus juntas directivas. Y es ahí en donde se da ese procedimiento de la comunicación prácticamente ascendente, ¿verdad? Entonces, esto es muy fácil de tomar en cuenta. Por ejemplo, algún operativo que quiera hablar con su jefe principal o su jefe inmediato, y este jefe inmediato tiene que consultar con sus directores para tomar una decisión acerca de la solicitud del colaborador, o prácticamente llegar a gerencia para que esta gerencia consulte a junta directiva qué es lo que podría ser mejor para la solicitud del colaborador, ¿verdad? Aquí tenemos la horizontal. Permítame un segundo. Tenemos la horizontal. Esta horizontal también ya la teníamos platicada en el foro. Y pues obviamente es la que se da a todo nivel, al mismo nivel todos. Y esa es, digamos, bastante común que la junta directiva hable con los miembros de la junta directiva.
directiva, los gerentes entre gerentes, los directores entre directores y ejecutivos así sucesivamente. Y la transversal, que alguien por ahí en el chat, digo, en el foro, hizo una ilustración bastante interesante, muy buena, y habla precisamente, describe esa relación o esa, digamos, comunicación cruzada que puede haber porque de repente un gerente habla con un colaborador o un director habla con un ejecutivo y así sucesivamente. Entonces, por favor, tomemos en cuenta de que el primer producto de la comunicación siempre tiene que ser la comunicación organizacional antes de hacer cualquier otro tipo de comunicación. El segundo producto, vamos a ir así como que dice al grano, esto se compone de dos elementos importantes que nos permiten, como dice acá, constituir la plataforma de proyección de la organización. La comunicación corporativa tiene, digamos, dos elementos muy importantes. El primer elemento se relaciona con la identidad de la organización. Entonces, esta identidad nace de una idea del creador y eso se traduce posteriormente en objetivos que prácticamente son medidos en porcentajes. Por ejemplo, objetivos de ventas, objetivos de nuevos mercados, objetivos de producción y ese tipo de, digamos, de cuantificaciones que se deben de establecer desde la junta directiva. También los objetivos se suman a las metas. Las metas son aquellos, digamos, logros que se quieren tener a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, los mercados meta que se deben de conquistar en un determinado producto. Esto se suma a los valores que no son precisamente económicos, sino que por lo regular son valores que idealmente deberían de estar relacionados a la filosofía de la organización y que toman en cuenta los valores humanos como la convivencia y este tipo de, digamos, factores que aumentan la capacidad de producción de los colaboradores. Y obviamente muchas estrategias que se relacionan directamente con el marketing, porque obviamente del marketing viene la promoción, del marketing viene la venta, y de ambos, de esos tres elementos, pues viene la comunicación, precisamente. Ese es el primer elemento. Estos objetivos, metas y valores se convierten en lo que ustedes conocen muy bien como visión y misión. Esto es bien importante que todas las personas involucradas en la corporación tengan muy claro qué es lo que hace la misión y qué es lo que está proyectando hacer a un cierto futuro. Este tema yo creo que lo han manejado ustedes bastante bien en sus anteriores conocimientos y nosotros lo sumamos en la comunicación corporativa, que esto también fundamenta el hecho de tener una marca o una construcción de una identificación que prácticamente va a ser nuestra identidad. Nosotros utilizamos el término branding. El branding, pues obviamente es la construcción de la marca. Y esta construcción de la marca, como les vuelvo a repetir, proviene de esa identidad que prácticamente se establece desde la junta directiva. Esa construcción de marca también, pues obviamente va en función de la imagen. O sea, el primer elemento de la comunicación corporativa es la identidad. Quiénes somos, qué queremos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y el segundo elemento, como pueden ustedes observar acá, va en función de la imagen. Todo lo que tiene que ver con el naming. El naming es prácticamente el nombre de la corporación a las cuales ustedes trabajan. El naming es la búsqueda estratégica de un nombre que se compacta en letras, que se compacta en composición de palabras, que se compone de, digamos, de dos apellidos o que tiene el nombre de una ciudad, etcétera. Y obviamente la tipografía, ¿verdad? Como ustedes pueden chequear acá, el tipo de letra que se va a utilizar, por eso les decía la importancia que tiene la tipografía. Todo lo que tiene que ver con los colores, pero la numeración exacta de cada color para que en Chiquimula, en Escuintla, en Puerto Barrios, en Petén y en Guatemala tengamos estandarizado prácticamente el uso de los colores que se van a aplicar a todo lo que es el logo, toda la parte visual y toda la parte, digamos, que identifica la marca que hemos estado construyendo. Y también, adicionalmente a ese logo, necesitamos establecer un concepto que identifique o diga en pocas palabras el contenido de la misión de la empresa.
Por ejemplo, Galileo, Universidad Galileo, la revolución de la educación. Ese es el eslogan, ese es el concepto, y eso todas las empresas o todas las marcas o todos los productos nuevos, nuevos en mercados nuevos o viejos en mercados nuevos, tienen que tener, porque obviamente necesitamos saber de qué se trata la empresa o de qué se trata el producto. Aquí tenemos una palabra compuesta, la marquitectura. La marquitectura tiene que ver con toda la aplicación de los nombres de los elementos anteriores, pero ya en función de lo que es el edificio, lo que son las instalaciones. Por ejemplo, si ustedes entran al Banco Industrial en cualquier ciudad que ustedes estén o aquí mismo en Universidad Galileo, se van a dar cuenta que inmediatamente uno se siente en el Banco Industrial porque el piso, la pintura, los muebles, la aplicación del logotipo, los pantones son idénticos, iguales en todas partes de Guatemala. Y en algunos casos, pues hay una identidad o una imagen sonora, nosotros le llamamos jingle, que pues obviamente también ayuda a identificar. Hay algunos que tienen un sonidito, PlayStation, por ejemplo, o Claro, o Tigo, tienen al final de toda su comunicación masiva, ellos hacen un recordamiento de qué es la marca a través de un jingle. Y entonces eso también es parte de lo que nosotros llamamos imagen de la organización. Y luego, pues obviamente, todas aquellas aplicaciones visuales que va a aportar prácticamente los colaboradores de la empresa, como todos los uniformes, hasta los zapatos, de los zapatos hasta las uñas, ¿verdad? Porque obviamente en algunos casos que son más delicados, como las entidades financieras, revisan y chequean todo el personal porque son portadores prácticamente de la imagen corporativa. Hablando del logo, es muy importante que nosotros tengamos una comparación y sepamos de que no solamente existen logotipos. El logotipo dice acá que la RAE dice que es un distintivo formado por letras y simplemente así es. Porque fíjense que comúnmente nosotros decimos, hay que poner el logotipo, o hay que inventar un logotipo, hay que crear un logotipo. Pero prácticamente no existen solamente logotipos, también existen imagotipos, isotipos, y hay una combinación de ambos, que es un imagotipo, que simplemente tenemos que reconocerlos como tal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los logotipos. Aquí tenemos Coca-Cola, Google, eBay, y como se pueden dar cuenta, solamente son letras, únicamente letras y colores. Google sí se ha animado, yo creo que es la única empresa que se anima a tocar su logotipo casi todos los días, ¿verdad? Pero entre más tiempo dura un logotipo como el de Coca-Cola, imagínense ustedes cuánto tiempo tiene, que es la firma del creador original de la Coca-Cola. Entre menos lo han modificado, pues más se va identificando y más se va posicionando. eBay, pues obviamente tiene mucho colorido, me parece que han de ser parientes cercanos, han de ser medio primos, me imagino. Y esto prácticamente está hecho, esta identidad y esta imagen, tanto Coca-Cola como Google y todas las empresas del mundo, tienen su parte de identidad. Todos tienen una misión, todos tienen una visión, todos tienen objetivos, todos tienen metas, todos tienen valores, todos tienen estrategias de marketing para alcanzar sus objetivos finales. Y sin excepción, pues obviamente estandarizan los colores para que tanto en los medios virtuales como en los medios impresos tengan la misma colorización y que no haya ninguna variación en el estilo de letra y en ninguna aplicación que ninguna aplicación sea diferente por mínima que sea, desde una tarjeta de presentación hasta las gigantografías que se ponen en las carreteras para que la gente vea las marcas, en este caso los logotipos, tienen que mantener precisamente esa identidad y esa imagen. Estos son ejemplos de isotipos. El isotipo, como se pueden dar cuenta, no tiene ningún tipo de letra alrededor. Es solamente una imagen, dice acá, según RAE, que sintetiza visualmente lo que la empresa hace con sus valores, su personalidad, su carácter y los principios de la organización. Es un reto bastante grande, es un reto bastante fuerte porque llegar a conclusiones tan simples como este de Nike, pues es bastante valiente porque en ningún lado dicen qué hacen, no tienen ningún concepto
y pero al rato los van combinando con sus conceptos y con sus, digamos, elementos adicionales. En cambio, este de Android, como es tan conocido, y este del pajarito del Twitter, que es tan común, igualmente que el Chrome y Pepsi, y este de la ABC, y el Facebook y el WhatsApp, y todo lo que es Univision y todo ese tipo de cosas, pues obviamente tienen los componentes que les he mencionado. Como les vuelvo a repetir, el logotipo son letras y el isotipo pues simplemente es la figurita que nos hace pensar inmediatamente en lo que es la empresa y lo que tiene como productos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, quieren dar algún ejemplo, quieren participar, quieren dar alguna duda. Aquí estamos atentos a sus comentarios. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, entiendo que no, ¿verdad? Pero qué bueno. El siguiente, a ver, ¿alguna duda por ahí? Bueno, pensemos que no. Lo que les comentaba, los imagodotipos, aquí sí vemos una combinación de elementos visuales con palabras. Estos tres logotipos son bastante comunes y bastante conocidos, ¿verdad? Aquí se pueden dar cuenta ustedes que están los elementos juntos, están separados. A veces el logotipo o la letra va del lado derecho, a veces está abajo, a veces va a la izquierda, a veces va a la derecha, a veces incluyen algún elemento para proteger la marca, porque esta es una de las marcas más copiadas, por decirlo de alguna manera, en el mundo, y pues incluye dentro de su imagotipo prácticamente la marca registrada. Y esto acá, obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos configurado todo lo que podrían ser los elementos para poder hacer ver bien a la corporación. Obviamente, como se lo vuelvo a repetir, no podemos tener, eh, digámoslo así, actividades de comunicación masiva y comunicación externa si no hemos como definido muy bien todo lo que tiene que ver con la comunicación organizacional y con la comunicación corporativa. Yo creo que eso lo tienen bastante claro, lo han visto en su empresa, lo ven en las organizaciones, lo ven en todas las empresas que existen alrededor de ustedes. El tercer producto de la comunicación es la comunicación informativa. Aquí quiero que ustedes, por favor, guarden también en su mente y en su corazón una frase bien importante que tiene que ver con el uso de la prensa. La prensa puede ser su mejor aliado o su peor enemigo. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo afrontar la prensa cuando ellos se acercan a la corporación. Tenemos que tener muy claro los elementos anteriores que acabamos de ver, como todo lo que tiene que ver con objetivos, metas, valores y estrategias, porque la prensa cuando pregunta, por lo regular utiliza 7 preguntas básicas que todos debemos de recordar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? A veces inventan otras, llegan a 9, dicen dónde, y con esas bases estructurales de lo que son las preguntas, pues obviamente van haciendo su trabajo los periodistas. Los periodistas corporativos, por ejemplo, no andan buscando precisamente lo más bonito de la organización. Andan buscando, pues, en donde está el problema. Aquí hay zancudos, ¿no? En donde hay zancudos. ¡Ay! Aquí también hay zancudos, pero ya echamos productos naturales de limón para quitarlos. Son zancudos comunicativos, Lick. Están comunicando su cabal. Lick, con una molestia, aprovechándole esta pausita, ¿verdad? Mucho gusto, dígame. Este material lo va a compartir en material de apoyo, perdone. Así es, correcto, lo vamos a publicar ahí. Ahorita lo estamos haciendo, pues es lo que queremos, ¿verdad? Perfecto, Lick, muchas gracias, muy amable. Sí, lo vamos a compartir, ahí lo vamos a publicar. La licenciada Maritza se lo va a publicar oportunamente y ahí van a poder consultarlo, ¿verdad? Lo que más nos interesa es que ustedes asimilen lo que estamos viendo en este curso virtual con lo que está sucediendo en su empresa. Porque me imagino que ya están pensando, mi empresa tiene un eslogan,
mi empresa debería tener un pantone, mi empresa debería de tener un concepto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí vamos a compartir esto y les decía, les hablaba de la importancia de tener a la prensa como su mejor aliado porque, miren, todos los esfuerzos que se pudieron haber hecho de comunicación masiva, corporativa y todo lo demás que vamos a ver posteriormente, se pueden ver, digamos así, gravemente fracturados por alguna mala noticia o algún mal comentario acerca de la marca. Hay un elemento sine qua non en todo esto, que es que en función de la comunicación, la prensa tiene más credibilidad que la publicidad. Entonces, todo lo que sale en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, tiene mucha credibilidad. La pérdida de credibilidad sí está sucediendo en la comunicación informativa, pero en los medios virtuales. Porque obviamente casi cualquiera puede hacer un periódico virtual y lo puede publicar y puede incluir ahí adentro lo que quiera. Y puede hablar bien de un producto, puede hablar mal de un producto, ¿verdad? Puede hablar bien de una marca o puede hablar, digamos, regular de un determinado servicio. Entonces, hay que tener cuidado que para afrontar a la prensa tenemos que estar bien claros de que hay dos formas, hay dos vías prácticas que utiliza la prensa y que nosotros mismos también podríamos aprovechar en determinado momento, que es prácticamente todo lo que es noticia, que es prácticamente una descripción de hechos y una opinión, que es en donde se escuchan o se ven o se leen descargas de opinión, ¿verdad? En la noticia ética, la noticia auténtica, la noticia verdadera no tiene ni siquiera un adjetivo calificativo. No se puede decir que un carro muy bonito colisionó con otro carro bien feo. Eso, eso no es una noticia, eso es una opinión, ¿verdad? Entonces sí hay una línea aquí en medio entre la noticia y la opinión, es una línea muy ética que está puesta no solamente por los códigos de ética de la comunicación, sino que también nosotros tenemos que saber identificar cuál es la diferencia entre lo que es una noticia y una opinión. Una noticia prácticamente es un relato o es un hecho novedoso, dice, y no muy común porque obviamente tiene que ser algo novedoso, y que dice que ocurre en una comunidad o en un determinado ámbito específico, o eso puede suceder en una empresa. En todas las empresas del mundo se dan, digamos, algunos tipos de eventos que pueden ser buena noticia o mala noticia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando suceden, ¿verdad? Esos aspectos negativos hay que controlarlos y manejarlos de alguna manera, digamos, muy profesionalmente, dando la información completa que sea necesaria para que tanto sea noticia o tanto sea como, digámoslo así, opinión, pues no damnifique la imagen de la corporación o de la empresa. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo puede ser una buena noticia en la parte de arriba. Obviamente esto proviene de un medio de noticias empresariales. Motul, mejor rendimiento y menos impacto medioambiental con su nuevo aceite 300 V2. Y hay un desplazamiento. Todas las noticias, todas sin excepción, tienen por ahí su titular. Aquí la magia más importante es cómo reducir a pocas palabras un evento muy grande. La prensa tiene sus características, tiene sus, digamos, sus formalidades en función de cómo se presenta. Y lo mejor que nosotros podemos hacer cuando afrontemos la prensa es tener un kit de prensa listo con todas las preguntas resueltas que les mencionaba. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué y dónde? Para que el periodista que nos vaya a hacer las preguntas que corresponden o que le interesen, pues los tenga inclusive bastante claro y que no se equivoque en ningún sentido, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, podemos dar la noticia antes de hacer publicidad. Por eso es de que ustedes ven en los medios de comunicación algunas noticias acerca de los lanzamientos de los productos antes de que salga la campaña. Porque como les vuelvo a repetir, la prensa tiene mucha credibilidad, sobre todo la prensa impresa, ¿verdad? Y algunos productos, algunos medios de comunicación informativos virtuales que en nuestro medio también tienen mucha credibilidad. Pero, como les mencionaba, la diferencia entre la noticia y lo que es la opinión, pues obviamente
pista bastante en el género que va a utilizar. La opinión se puede plantear desde la perspectiva de un editorial, puede ser una columna, puede ser una glosa, puede ser una crítica, puede ser una crónica, puede ser un reportaje. Y entonces, imagínense ustedes lo bien que se miraría su empresa, lo bien que se miraría su corporación si sale un reportaje acerca de cómo están trabajando y cuáles son sus empleados y cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas y cuáles son sus valores. Entonces, digamos, de materiales corporativos también se pueden condensar o se pueden fabricar de manera de que los tengamos disponibles al momento de que tengamos que presentarnos ante, por ejemplo, una alianza estratégica o nos tengamos que presentar ante una convención o tengamos que presentar productos en una reunión de clientes decisores o un grupo corporativo de compradores que compran por mayor, por ejemplo, y que no precisamente son, digámoslo así, todo lo que es el cliente real y potencial mayoritario. Entonces, tener una buena opinión acerca de lo que es nuestro producto, acerca de lo que es nuestra marca, en la prensa, eso también fundamenta bastante bien los resultados y el posicionamiento que logramos en las marcas. Dice aquí que la opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de un personaje en un medio de comunicación. Y eso es cierto. Y para eso existen precisamente, digamos así, los líderes de opinión, que cuando ellos dicen que algo está bien, la gente se lo cree. Y cuando ellos dicen que algo está mal, la gente se los cree. O sea, fíjense que los medios de información tienen tres efectos importantes. El primero es de que van fomentando el Vox Populi. El Vox Populi es prácticamente lo que la gente habla y dice, por ejemplo, de un producto, una marca, un servicio, o una persona o un evento. El Vox Populi va comentando y lo pasan de boca a oído y la gente lo comenta y la gente se lo pasa. Y esto en realidad al rato comienza a ser, digamos, la mejor publicidad que puede haber para un producto. Pues bueno, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Alguna pregunta por ahí, algún comentario? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Licenciado Sueto, muy buenas tardes. Buenas tardes, don César, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarlo. Igualmente, A mí me surge la siguiente pregunta. a ver, por favor. Los colores que usamos en los logotipos, isotipos e imanotipos, ¿tienen alguna intención mercadológica también? Sí, tienen una intención psicológica. Ya. Una intención psicológica dependiendo del tipo de organización que sea. Por ejemplo, hay un normativo psicológico de la aplicación de colores cálidos para todo lo que tiene que ver con comida. Por eso ustedes se dan cuenta de que la mayoría de Son de los color amarillo. restaurantes tienen colores cálidos, ¿verdad? Amarillo, cabalmente. Tienen rojo, tienen anaranjado. Mientras que las corporaciones financieras, por ejemplo, no tienen colores cálidos, tienen colores fríos, ¿verdad? Tienen colores azules, grises, verdes. Pero si ponemos una cafetería o ponemos un restaurante con rotulación verde, la psicología del consumidor ya indica de que hay una percepción equivocada porque el producto no está en buen estado. No me pregunten por qué, pero simplemente es porque hay unos estudios de explicación. De hecho, hay una psicología del color que sí funciona en este caso, licenciado Santos. Muchas gracias, licenciado Rualdo. Muy bien. Entonces, decíamos de que todas esas opiniones que se dan en la prensa, tenemos que positivarlas, tenemos que lograr un goodwill, tenemos que lograr una buena voluntad de la gente y tenemos que, idealmente, tener líderes de opinión que hablen bien acerca de nuestro producto, de nuestra marca, de nuestro servicio. Y entonces, ya cuando tenemos cubierta digamos, la parte informativa, podemos migrar bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la opinión, ¿verdad? Lo que dice el señor Mario Antonio Sandoval, que es el que más se lee en prensa libre, igual que don Luis Morales Chua, ¿verdad? Aquí está una señorita Sanchinelli, porque Jacobs, que ha logrado algunos espacios interesantes en todo lo que se opina y se dice. Y todos tienen su, digámoslo así, su capacidad de análisis de lo que está sucediendo en un determinado momento, un determinado evento, y explican de una forma muy simple qué es lo que está pasando
y qué es lo que podría llegar a suceder. Ustedes analizan, por ejemplo, los editoriales de Prensa Libre, se van a dar cuenta de que hay un análisis acerca de cualquier tema. Hablemos de que, por ejemplo, es la elección, ahorita la votación por el diferendo de Belice. Y entonces vienen los expertos y hacen un análisis muy fundamentado, lo presentan y explican precisamente qué es lo que puede pasar si sucede que sí, o explican si la gente vota que no. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo funcionan los productos informativos, porque obviamente nos interesa que nuestra organización siempre esté posicionada en la buena opinión de los líderes de opinión y también, ya lo digamos así, en todos los consumidores potenciales y reales, ¿verdad? El siguiente producto, llevamos 4 productos hasta ahorita, se refiere al que les decía desde el principio, ¿verdad? El más visto, el que más ocupa espacios, es como el más invasivo en determinados momentos, el que si no lo sabemos dosificar comienza a caernos mal, ¿verdad? Porque la publicidad a veces es bastante invasiva. Y aquí, en todo lo que es la comunicación persuasiva, pues obviamente también tenemos 2 líneas. Así como en el anterior teníamos 2 líneas, que era la noticia y la opinión, aquí tenemos nosotros 2 vías. Todo lo que es publicidad y todo lo que es propaganda. Eso se parece mucho, pero no son iguales, ¿verdad? En el caso de lo que es la publicidad, pues obviamente el objetivo, digamos, las vías que utiliza pues serán los mismos, pero tiene objetivos comerciales. Son estrategias para que la gente compre un producto, es información para que la gente compre un determinado servicio y utiliza precisamente la persuasión, ¿verdad? Aquí es en donde se critica un poquito a la publicidad, pero también la publicidad tiene sus rasgos éticos, también la publicidad tiene sus límites, también la publicidad tiene sus códigos deontológicos para que Hola, gran gracias, mija linda. Bueno, provechito. Gracias, Dios te lo pague. respetar. Tal vez el licenciado Santos le pone un poquito de break a su micrófono para que eso, muchas gracias. Perfecto. Y entonces decíamos, ¿verdad? De que tiene la línea de la publicidad. La publicidad siempre va a sugerir un ideal, ¿verdad? Sugiere en una palabra muy compacta qué es lo que se pretende. Hay alguna oferta, siempre va a haber un atractivo, ¿verdad? Siempre van a haber elementos de la firma que lo van identificando. Y obviamente, miren ustedes el valor de branding que tiene esta marca que ustedes tienen a la vista, que pues obviamente tenemos posicionamientos o ideas al respecto de este producto que lo hacen ver bien. Si saliera una noticia fea o desagradable de algo que está sucediendo con esta marca, ya consideraríamos nosotros nuestra percepción y cambiaría completamente la percepción que tenemos, ¿verdad? Entonces la publicidad, como les decía, tiene objetivos comerciales, son estrategias, se generan, digamos así, diferentes ámbitos, diferentes estadios, y la publicidad obviamente se apoya en todos los productos anteriores que hemos visto relacionados con la información, con todo lo que es la imagen corporativa y identidad corporativa, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el branding y ese tipo de elementos que sí van ordenadamente, que hasta que los tengamos muy claros y muy bien definidos, nosotros podemos hacer publicidad. Yo quiero que tomen en cuenta esto. El uso de la comunicación no es solamente hagamos publicidad y vendamos, porque muchas veces puede ser que tengamos este tipo de impulsos que nos den la gana de tener un producto y que saquemos la publicidad y que nos surge vender y que salgamos inmediatamente, pero por favor siempre verifiquen que sus productos anteriores de comunicación estén en orden y que tengan, como decía el licenciado Santos, pues todos sus elementos de color definidos y todos los elementos de imagen e identidad definidos, porque la publicidad prácticamente si abarca muchos espacios, llega a bastante gente. En el caso de la propaganda, aquí, pues obviamente, como les digo, de la importancia de saber las diferencias entre los términos, pues prácticamente la propaganda lo que, como su mismo nombre lo dice, es propagar una idea, propagar opiniones acerca de caracteres, digamos, religiosos,
políticos o ideológicos, pero también pueden ser comerciales. Eso también es importante porque la propaganda, por ejemplo, no es que esconda al patrocinador, pero sí lo puede decir de una forma indirecta. Entonces, en determinado momento nosotros podríamos comprar espacios en los medios y a través de una combinación entre publicidad y noticia, llegamos a lo que podría llegar a ser una propaganda positiva. Yo me imagino que ustedes están pensando ahorita en los campos políticos y se les ha de venir a la mente, pues entonces hay propaganda blanca y negra. Y sí, sí la hay, por supuesto que sí. Ahora la propaganda negra, por ejemplo, en ámbitos virtuales se llaman trollers, ¿verdad? Hay troles que se están damnificando las marcas a través de comentarios negativos en la web. Y entonces, así como hay propaganda positiva y propaganda negativa, que nosotros también tenemos que estar muy listos y muy cautos en ese sentido, porque sigue pasando y sigue sucediendo, siguen habiendo, digamos así, usos de la propaganda que nos hacen cambiar de pensamiento, que nos ponen ideas en la cabeza que nosotros no habíamos pensado. Nos comparten, digamos, experiencias o comentarios que a lo mejor pueden cambiar la decisión de una compra o de una decisión, en este caso, en ámbitos económicos, políticos, organizacionales o empresariales. Entonces, la propaganda, pues, a veces también se usa en términos positivos, es una propaganda blanca, ¿verdad? Aquí no tiene ningún objetivo, digamos, tan comercial, sino que es una propaganda para cambiar completamente esa, digamos, la reacción de la sociedad ante un evento público. Y entonces, aquí, como ustedes pueden darse cuenta, casi no hablamos. Licenciado, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Estimados todos, gusto saludarlos. Perdona la interrupción. Mi nombre es Leonel Echeverría y con el tema de la propaganda, usted hablaba de los trollers. ¿Podemos tomar como una propaganda también a los influencers, los blogueros, los youtubers? Sí, tendríamos que incluirlos porque si ellos lo están haciendo con un objetivo específico, ya sea económico, político, religioso o como lo que ustedes ven en la pantalla, pues obviamente dependiendo del comentario puede ser positivo o negativo, pero sí están haciendo propaganda, por supuesto que sí. Esa es la razón de por qué es importante que nosotros estemos bastante claros cómo funciona, porque dice divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso y comercial. Y ahora con los medios de comunicación interactivos, pues obviamente tenemos una ampliación gigantesca de cómo funciona esta propaganda. Tiene toda la razón. Los influenciadores, de alguna manera, nosotros le llamamos líderes de opinión, determinan prácticamente las decisiones de las personas. Hasta los likes están determinando ahorita prácticamente una decisión de compra o una decisión de aceptación de algo. Buen aporte, buena pregunta y buen comentario. ¿Quisiera darnos algún ejemplo? Por ejemplo, como pues ahora está de moda todo esto del Facebook, en el ámbito nacional guatemalteco le pudiera decir de Ronald McKay. No sé si alguno ha oído de este personaje. ¿Qué pasa con él? Cuéntenos. No, pues él, digamos que empezó haciendo videos en YouTube, pero ahora se dedica a promocionar marcas en sus espacios de las redes sociales. Y pues obviamente la intención de él es de que consuman los productos de las marcas que a él lo están patrocinando. Claro, claro, claro. Buen ejemplo. A él le pagan para que hable bien de una marca o probablemente le pagan para que hable mal de otra marca, ¿verdad? Eso como no nos consta, pero sí tiene usted toda la razón. Ahí tenemos un influenciador, alguien que empezó simplemente publicando o haciendo sus videitos, ¿verdad? Como pasa comúnmente. Y llegan a tener un espacio como líderes de opinión. Esa parte está bien importante de saberla y de reconocerla porque sigue pasando y va a seguir pasando. Cada vez considero, y esta es una opinión muy personal, son más determinantes los medios interactivos que los medios masivos, por su precisamente interactividad que ocurre entre el receptor y el emisor, ¿verdad? Entonces, tiene usted toda la razón, gracias por el aporte, es bastante interesante y cabalmente ellos no están haciendo publicidad,
El término correcto precisamente es que están haciendo propaganda. Muy bien por el comentario. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, jóvenes, distinguidos, licenciados y profesionales? ¿Vamos bien? Ok, voy a continuar. Bueno, precisamente hablando de todo lo que es la tecnología, ya se dieron cuenta ustedes de que también lo que nosotros estamos haciendo acá, a través de Webex y a través de su participación y a través de todo lo que es el GES, tenemos una comunicación que suma educación y que suma nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el siguiente producto, ese es el producto número 5 de los productos de la comunicación. Esto nosotros lo llamamos educomunicación. Y la educomunicación, como bien se pueden dar cuenta ustedes, es digamos, un contexto cultural, académico, científico, que está revolucionando completamente la educación. Nosotros en Galileo estamos completamente convencidos de que esto no solamente es la revolución, sino que simplemente es el futuro hoy mismo. Aquí mismo pueden darse cuenta ustedes cómo estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando. Esto es una innovación, no tenemos que salir a la calle, no tenemos que desplazarnos. Y la educomunicación, pues obviamente no solamente existe en e-learning, sino que también pues hay casos en donde se combina lo presencial y lo no presencial. Pero para efectos de comunicación y para efectos comerciales, esto también está facilitando mucho la estandarización por ejemplo, de los mecanismos de fabricación. Goodyear y Chrysler y General Motors están utilizando mucho la educomunicación para que toda la producción de sus fábricas alrededor del mundo tengan este tipo de capacitaciones como la que ustedes están teniendo en este momento a través de la tecnología de la información y la comunicación. Y esto está reduciendo costos considerablemente porque obviamente hay insumos que no se están desperdiciando, sino que por el contrario se están potencializando y están dándole un sentido a la educación bastante interesante. Porque tanto los comunicadores como los educadores necesitan de la comunicación y de la tecnología. Y ya no lo digamos así, también los estudiantes y los receptores, en función de quienes están aprendiendo, pues se les facilitan las cosas por los medios electrónicos. Como les decía, aquí mismo en el GES, ustedes, para empezar, hoy estamos en el viernes, en donde tuvimos nuestra primera conferencia. La próxima conferencia va a ser la otra semana. Va a ser el viernes, me parece que sería, vamos a ver, sería el viernes 20, el día viernes 20 de abril. Y vamos a continuar con el tema, vamos a ver cómo se fabrica prácticamente la comunicación. Y al final, de la última conferencia que estamos utilizando con estos sistemas de educomunicación, que sería el viernes 27, vamos a ver cómo se integran todos los productos de la comunicación para hacer una estrategia. Les comentaba hace poco de que un producto solo de comunicación no funciona. Tiene que ser una estrategia globalizada, tiene que ser una estrategia en común, como un reloj de piezas, de engranajes, en donde prácticamente un producto impulsa al otro y este otro impulsa al otro, en mayor intensidad uno y el otro, pero el objetivo se alcanza, ¿verdad? Que es prácticamente tener una comunicación que sea beneficiosa en este caso para la corporación. Entonces, este producto de la educomunicación, vayámoslo tomando en cuenta también como una forma en donde puede facilitarnos mucho las actividades de la organización. Puede facilitar mucho lo que sería la estandarización de procedimientos, por ejemplo, o todo lo que es la capacitación para las fabricaciones de productos o servicios en muchas partes del mundo. Desde lo que ustedes están experimentando acá como videoconferencias hasta, digamos, videos inductivos, presentaciones virtuales, también hay realidades aumentadas, también hay situaciones presenciales y no presenciales, sincrónicas y no sincrónicas, mucha relación con el video, mucha relación con todo lo que es la imagen, con todo lo que es la animación, con todo lo que tiene que ver con charts, con todo lo que tiene que ver con estadísticas y con todo lo que tiene que ver con ilustración, que es lo que ahora nos encanta, porque ya no son solamente textos, sino que también tenemos que tener elementos relacionados al diseño que van facilitando las cosas. El GES es para nosotros un motivo de orgullo, su funcionamiento es genial, es ejemplo de muchos mecanismos en
el mundo y nosotros mismos tenemos una herramienta que prácticamente está funcionando de maravilla, ¿verdad? El otro producto, el producto número 6, este tiene que ver con esa relación de la globalización que se está dando en todas las empresas. En Nueva York hay un Central Park y hay un Manhattan y hay está la bolsa de valores, está Wall Street, pero también hay una escuela que puso precisamente una psicóloga que enseña lo que es la educación intercultural a los grandes ejecutivos del mundo que migran a diferentes países para gerenciar sus corporaciones. Acuérdense ustedes que obviamente las grandes corporaciones migran a sus gerentes y los envían con todo y familia. Yo me imagino que algunos de ustedes también va a tener esta experiencia. Van a migrar, van a estar aquí o van a trabajar con jefes extranjeros o van a ir a estudiar un doctorado a otro país o algo va a pasar. Pero de que las relaciones internacionales están funcionando y que cada vez son mayores, eso también es cierto. Nosotros le ponemos especial atención a todo lo que tiene que ver con la cultura y la definimos muy fácilmente. No es que las personas tengan más o menos cultura, sino que simplemente todos tenemos culturas diferentes. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde tenemos un brebaje tan grande de culturas, en donde tenemos 22 idiomas mayas reconocidos, en donde tenemos un cóctel biológico de personas muy interesante como un buen fiambre. Entonces, al momento de que hay una reunión de tantas culturas diferentes en las corporaciones, lo que va sucediendo es de que se van generando, nosotros le llamamos choques interculturales. En la terminología, digamos, de la comunicación intercultural se llaman desencuentros interculturales. Mi amigo que tiene una empresa bastante grande, que tiene 500 empleados, él dice que el problema es de que siempre hay amor-odio, porque la gente se quiere, se odia, se ama, se quiere, o se relaciona aquí o aquí allá. Y entonces el hecho de no manejar la comunicación intercultural genera problemas en la corporación y se disminuye digamos, la productividad. Nosotros no podemos arriesgarnos de que ese tipo de eventos, por no tener esas competencias interculturales, pongan en riesgo la viabilidad y la funcionalidad de la corporación. Entonces, aquí prácticamente nosotros definimos que la comunicación intercultural pone en práctica diferentes, digamos, estrategias que se relacionan con el conocimiento del idioma materno muchas veces, que se relaciona con el conocimiento de la otra cultura, se relaciona mucho con el conocimiento hasta de nuestra propia cultura, porque cuando ustedes migren a otro país, lo primero que les van a preguntar es de dónde son, cuántos kilómetros cuadrados tiene su país, qué tamaño es la torre del reformador, y un montón de datos que muchas veces nosotros los dejamos en el tintero porque pensamos que no son útiles. Entonces, hay elementos de la comunicación intercultural que sí son indispensables para que funcione dentro y fuera de la organización, no solamente en aspectos geográficos, sino que también en ese flujo de tanta gente que llega a las corporaciones. Nosotros somos un país multicultural, multilingüe, y eso nos obliga a conocer prácticamente las competencias interculturales que todos los ejecutivos de alto nivel están manejando, no solamente porque se van a muchas partes del mundo, sino que también somos un país, digamos así, multicultural que necesita reconocer, por ejemplo, el idioma materno de las personas. Aquí, por ejemplo, habla de la metacomunicación. La metacomunicación es bien importante en nuestro medio porque por cultura, ¿verdad? Nosotros tendemos a darle muchas vueltas a las cosas. La metacomunicación significa prácticamente decir las cosas como son, en su momento, claras y peladas, como decimos, ¿verdad? Aquí en la metacomunicación el elemento más importante se llama verdad. Y esa verdad, pues obviamente, aunque tenga los efectos que tenga, tiene que decirse y tiene que cumplirse. Porque cuando la verdad se disfraza, entonces comienzan a haber otro tipo de circunstancias que no es precisamente una buena relación en la corporación. Por eso aquí pusimos la metacomunicación. Esta ilustración, hago el crédito, lo hizo un estudiante de apellido Cotón, su nombre es Kevin, ¿verdad? El crédito respectivo para él.
aquí está la importancia de conocer la cultura a la cual ustedes podrían integrarse en determinado momento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lenguaje no verbal. Es importante que recordemos que el 80% del lenguaje de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, por ejemplo, el uso de las manos, el uso de la ropa, el uso de la corbata, el uso de un peinado para las damas, un maquillaje para ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso habla de nosotros y habla positivamente o negativamente o confusamente. Nosotros tuvimos un estudiante que por trabajo le tocó ir a la guerra, a Irak, y obviamente llegó, según ella, muy light, muy fresca, y pues en el aeropuerto mismo la detuvieron porque la hicieron comprar una túnica de las que usan ellos en su lugar, porque las mujeres no pueden andar así en la calle, ¿verdad? Entonces esa comunicación no verbal, aquí todo lo que tiene que ver también con los valores humanos. Esta es la parte más importante de la comunicación intercultural, la promoción de los valores humanos dentro de su corporación, dentro de su organización y su empresa. Valores humanos que se refieren a la tolerancia, la paciencia, la no discriminación, la aceptación, y que si ustedes chequean y si ustedes buscan un listado completo, pues obviamente se van a dar cuenta de que existen muchos valores humanos. La responsabilidad, la puntualidad y todo ese tipo de cosas que nos hacen ver bien. El único inconveniente es de que por un valor que existe, tiene 5 o 7 antivalores a la par. Entonces, esto significa de que tenemos que promover los valores humanos dentro de la empresa, dentro de la organización, para que esos antivalores se vayan reduciendo y se vaya manejando, digámoslo así, esa relación intercultural de una forma más productiva. Aquí también dice estudio de los idiomas, la igualdad, la empatía, la tolerancia y todo lo que son los, digamos así, pues valores humanos que nos fortifican y nos hacen ver bien. Einstein decía que no es cuestión de tener muchos valores, sino que ser una persona de valor. Y yo creo que eso es bastante importante, sobre todo en puestos administrativos, como los que ustedes tienen, los que ustedes tienen, los que ustedes manejan, y sobre todo a nivel de ejemplo para que esos valores vayan aumentando. Entonces, comunicación intercultural significa precisamente la forma en que nosotros vamos a comunicar con las demás personas, porque de hecho la afirmación que más importante es de que todo es comunicación intercultural. Ahorita precisamente nosotros tenemos una comunicación intercultural, todos tenemos formas diferentes de pensar, todos tenemos formas diferentes de hablar, todos tenemos diferentes formas de actuar y hasta de manejar la computadora y preparar los frijoles, ¿verdad? Entonces, este es nuestro producto. El siguiente producto es la comunicación social. Voy a acelerar un poquito por el tiempo. No sé, ingeniero Axel, si tenemos un par de minutos adicionales, ¿serán posibles? Bueno, sigamos con la comunicación social. Aquí prácticamente la comunicación social, fíjense que es tan importante que las personas que van a recibir la comunicación se vean beneficiadas en determinado momento para efectos inclusive comerciales o corporativos. Yo siempre he pensado de que parte de los fracasos que han habido de las corporaciones que vienen aquí, las corporaciones internacionales que vienen a las áreas, digamos, rurales de Guatemala, tienen muy poca comunicación social con la gente, tienen muy poca relación con la comunidad, muy poca comunicación con la población, y eso creo que les ha afectado mucho. La comunicación social prácticamente funciona como toda la comunicación, como ustedes pueden ver aquí. Está la corporación y está el receptor, ¿verdad? Y utilizan un mensaje, un medio, un canal, y se busca una retroalimentación. Pero en el caso de la comunicación social, lo que necesitamos es de que la empresa se preocupe prácticamente por la comunidad y la población, utilizando medios de difusión para que ellos, pues, precisamente el receptor, se vea beneficiado. Fíjense que este famoso paradigma del hardware tiene ya, pues, qué sé yo, más de 100 años, pero ahora precisamente con lo que ustedes mismos acaban de comentar, con el insert de las nuevas tecnologías acá, este mismo paradigma está evolucionando porque el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita
Por eso me encanta que ustedes participen y que hablen y que hagan preguntas, porque ustedes los receptores en ese momento se vuelven emisores. El licenciado Santos, por ejemplo, ahorita se volvió hace un ratito un emisor, ¿verdad? Y en ese momento que él participó, yo de emisor me volví un receptor. Y entonces esto es lo que ensambla prácticamente la verdadera comunicación, que haya una retroalimentación auténtica, pues utilizando como siempre pues un medio adecuado, un canal formal y teniendo un mensaje bien estructurado. Y entonces pues la comunicación social puede llegar a ser tan beneficiosa para el consumidor final o para el receptor como este tipo de mensajes, en donde aquí no dice compre, ni dice consuma, ni dice piense así, sino que simplemente le está dando un beneficio a la gente tomando una actitud con respecto al uso del cinturón de seguridad. Y sobre todo, pues obviamente el más beneficiado en todo caso es el receptor. Este tipo de comunicación en algunos casos los mercadólogos, yo no voy a hablar mal de mi gremio pues, pero los mercadólogos siempre lo cuestionan demasiado porque aparentemente no tiene ningún beneficio para la marca, pero sí tiene un buen resultado, sí tiene un buen retorno porque la gente piensa bien de la organización y entonces es un goodwill, es una buena percepción, es una buena sensación, ¿verdad? El último producto se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con marketing político. Esto vamos a hablar muy poquito porque obviamente pues es un tema que es, digamos, cuando nosotros hablamos de aspectos políticos nos vienen muchas cosas feas a la mente. Esa es la realidad por nuestro, digamos, por nuestro contexto político en el país y esto nos puede sesgar en función de cómo funciona la comunicación y el marketing, pero el poder prácticamente, que es lo que busca el político, pues no solamente está en esferas gubernamentales, también está en esferas, digámoslo así, organizacionales. Y entonces, pues aquí al hacer una combinación entre marketing, política, comunicación, ciencias políticas, tenemos el producto de la comunicación y el poder. Y entonces, obviamente, como todos los productos anteriores, si hay mucha investigación, hay mucha planificación, y hay una gestión y comunicación que obviamente también se fundamenta en todos los pasos anteriores que acabamos de chequear. Yo creo que a pesar de que la gente se cuestiona por qué, por ejemplo, el actual presidente de los Estados Unidos está ocupando la primera magistratura, pues simplemente es porque su estrategia de marketing político con la comunicación fue bastante efectivo. Ellos están conscientes, tanto este señor Obama como el actual Trump, están totalmente conscientes de que las campañas dependen de la estrategia y no precisamente de los medios que se utilizan. Yo diría que dependen de los dos, sobre todo porque los medios sociales y los medios interactivos pues definen mucho el elemento. Y entonces pues este como último producto de comunicación lo vamos a dejar en su curiosidad, lo vamos a dejar por ahí en el cerebro derecho para que ustedes lo manejen a su gusto. Sí hay muchas referencias al respecto de lo que es el marketing político, es un tema prácticamente muy diferente a todos los anteriores. Por ejemplo, el marketing político no tiene solamente un grupo objetivo como lo podría tener la publicidad. Y pues hay mucho que hacer en este campo cuando se trata de los aspectos relacionados al poder. No sé si tienen alguna otra pregunta. Lo que viene, pues prácticamente es darles las gracias. Aquí tenemos el listado, precisamente lo que platicamos el día de hoy. Tenemos la comunicación organizacional, que como les decía, es muy importante para informar antes de nuestras actividades a nuestra gente. Informemos a nuestra gente primero. Después, pues definamos exactamente cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra imagen. Vámonos a productos informativos que prácticamente nos van a contribuir mucho, ¿verdad? Pero cuidado con ellos porque también son peligrosos en función de que pueden descubrir o encontrar algo que puede damnificar a la marca. Tenemos la comunicación persuasiva en forma de publicidad y propaganda, como ustedes ya reconocieron. Y tenemos la educación relacionada con la comunicación y la tecnología, que obviamente, pues el mejor ejemplo lo tenemos aquí con su maestría virtual. La comunicación social que beneficia al receptor y no precisamente al emisor. Y la intercultural, que es la que crea esos nexos valiosos en función de la relación humana. Así que no me queda más que agradecerles a ustedes su atención. Quisiera saber si tienen alguna pregunta que quieran dar algún comentario,
alguna opinión o alguna sugerencia para enriquecer esta videoconferencia? Buenas noches. A ver, buenas Buenas noches. noches, licenciado. Mi nombre es José Carlos de León. Con una consulta con el tema que usted hacía intercultural. Sí, Quisiera hacer una pregunta, tal vez un poco personal, pero yo me dedico al ámbito de construcción. sí, Soy ingeniero civil, entonces con el tema de publicidad, por ejemplo, en el área de la ciudad capital, al momento de que uno hace publicidad sobre una constructora, pues las personas, pienso yo, que se atraen más por el hecho de que sienten mayor respaldo, pero a la hora de ir hacia el ámbito, como usted decía, el ámbito rural, creo que se da un concepto diferente porque las personas al ver el nombre, al ver un logotipo, al ver una empresa, creo que como que sienten cierta desconfianza. así es. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos aplicar la publicidad, como para así decirlo, como para dos tipos de culturas, como usted lo indicaba? Muy bien. Mi mejor consejo en este caso es de que no veamos la publicidad como el único elemento que podemos utilizar para comunicar las ideas. Les mencionaba la importancia de integrar todos estos productos para que los resultados de la comunicación funcionen. Obviamente, en una comunidad en donde desconocen qué es lo que va a ir a hacer una empresa, pues debe de empezar, pues aparte de tener muy bien definida su comunicación organizacional, su comunicación corporativa, pues deberían de utilizar, por ejemplo, con los líderes de opinión, la comunicación informativa. Podrían hacer reuniones pequeñas en donde se presente con las personas más importantes de la comunidad, por ejemplo, el alcalde, el cura de la iglesia, el pastor de la iglesia, el director de la escuela, los que nosotros llamamos líderes de opinión, ellos para que estén enterados de qué es lo que se va a hacer. Porque si ellos se cuestionan, van a cuestionar a los demás también. Entonces, por eso es que nos denominamos líderes de opinión. Si convencemos al señor cura, al señor pastor, al director de la escuela, al doctor de la comunidad, si tomamos en cuenta los COEs o los directores o los jefes de las agrupaciones, y se le da una comunicación informativa acerca de lo que se está haciendo y lo que va a suceder y de la forma en que van a ser beneficiados en función no solamente de plusvalía en este caso. Entonces creo que por ahí podrían tener ustedes un mejor acercamiento a donde lleguen a trabajar. En función de la interculturalidad, pues obviamente el conocer el idioma materno en algunos casos en Guatemala es súper importante. Y si no lo conocemos nosotros, tenemos que tener a una persona que nos haga el nexo, que haga la comunicación, ¿verdad? Porque sí es bastante común que para empezar, pues ni siquiera hablamos el mismo idioma. Y entonces eso genera mucha problemática. Entonces, mi sugerencia, ingeniero, es que precisamente den mucha información previa antes de hacer comunicación persuasiva, antes de que instalen todo, antes de que pongan sus vallas, antes de que ustedes pongan un gran logotipo, pues infórmenle a la comunidad qué es lo que están haciendo y qué es lo que viene para que ellos se sientan cómodos y no tengan desconfianza de ustedes. Es mi mejor consejo. Ok, muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Sí, licenciado, disculpe, con una consulta. Sí, señor. Para irnos preparando para el examen, ¿cómo la dinámica del examen? Disculpe, en relación a la información que nos proporciona, ¿verdad? Sí. Dígame. Es básicamente basado en teoría. ¿Cómo sería la dinámica? Una evaluación, ¿verdad? Perdón. Mire, nosotros los educadores y los comunicadores, a estas alturas digamos, de la educación, todo esto se ha modificado en función del beneficio del estudiante. Las evaluaciones y las metodologías en Galileo son totalmente andragógicas, no son pedagógicas. La diferencia es bastante grande porque la pedagogía pues, es la educación que nosotros recibimos desde niños y entonces las metodologías evaluativas son bastante represivas. Aprendimos de que los exámenes eran para ponerse a pensar y estresarnos, por ejemplo. En este caso de la educación andragógica, pues obviamente, como es un recorrido lógico
en función del conocimiento no es precisamente para poner en aprietos al estudiante, sino que es para reforzar precisamente el conocimiento que ustedes han adquirido. Va a haber una interacción, va a ser a través de un test electrónico que ustedes van a responder, digamos, las preguntas. Les sugiero de que lean las referencias que se han publicado. Son de mucha utilidad en cualquier momento de su profesión y en cualquier momento de su actividad profesional. Las referencias de la comunicación son indispensables, son necesarias, y no solamente para los exámenes, sino que también para la vida misma y profesional. Entonces, no, yo les sugeriría que no vieran el examen como una situación difícil, sino que por el contrario, va a ser una motivación, va a ser una experiencia nueva. Y recuerde también que los exámenes no son para medir exactamente lo que el estudiante sabe, sino que son para promover el conocimiento y la autorrealización de la persona que estudia. Así trabajamos nosotros estas modalidades, tanto presenciales como semipresenciales, licenciado. Perfecto, muchas gracias, le agradezco. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bueno. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Virginia Trujillo. Yo le envié un par de preguntas a través del chat, pero no sé si se logran ver. Ahorita, en este momento, déjenme chequear. Ok, muy bien, perdónenme lo aviso. Estimados todos, buenas noches. No tengo audio, dice buenas noches, espero que ya lo haya tenido. Nos escucha, decía Silvia, y entonces no escuchamos, o hoy escuchamos. Deben iniciar el audio, explicaba nuestro ingeniero cargo. Me dice, perdone, la lucidez, ¿cómo? Entonces, es que estoy en el móvil y ya lo descubrió. Qué bueno. Perfecto, dándole volumen, me imagino, ¿verdad? Debes marcar en el teléfono. ¿Cuál pregunta es la suya específicamente? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué es el Pantone? ¿Eso preguntaba? A ver, por favor. Sí, tal vez aclarar lo que era el Pantone y me quedó la duda de las siglas NTICS. Muy bien, con mucho gusto. Pantone es un normativo internacional que pone números únicos a cada color que existe. Entonces, por ejemplo, todas las marcas tienen colores con un número. Por ejemplo, Shell tiene un amarillo que tiene un determinado número. Y el color rojo que utilizan complementario también es un determinado color para que este color se reproduzca exactamente igual en cualquier parte del mundo, ya sea que lo hagan en la imprenta, que lo hagan en una manta, que lo pongan en una gigantografía, en los materiales, digamos, de la oficina que están relacionados con cartas, carnets, tarjetas de presentación, etc. Entonces, el Pantone es código internacional que establece números para cada color que existe. Entonces, por ejemplo, el amarillo tiene muchas degradaciones de amarillo. Entonces, cada una de las degradaciones de amarillo tiene su color y tiene su número para que usted lo elija. Y entonces, si usted quiere que este amarillo sea igual en todas partes, usted manda el número de Pantone en su guía o en su manual de identidad corporativa para que sea respetado en todas partes del mundo, ¿verdad? Como le mencionaba, Shell manda manuales de imagen y manuales de identidad a todas partes de donde tienen ellos empresas para que se respeten esos pantones y que toda la colonización sea igual. Ahora, en función de las NTICs, NTICs significan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente vino a cambiar y a revolucionar la forma de comunicarnos. Por ahí vimos nosotros el paradigma de Glasgow, ¿verdad? Y aquí cupo la palabra nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y eso fue lo que transformó prácticamente que el receptor se volviera emisor y el emisor se volviera receptor, como está sucediendo en este preciso momento, ¿verdad? Y
de alguna manera u otra tenemos que estar bien claros, como les mencionaba, de que esos productos de la comunicación que hemos visto el día de hoy, pues pueden ser muy útiles para su organización, para su empresa. De hecho, estoy completamente seguro que así es. Y estoy completamente seguro también de que si van a poner en práctica efectos de comunicación, ahora los van a poner en orden. Primero van a ver que toda la gente esté enterada dentro de su corporación y luego van a chequear de que tanto la misión y la visión esté acorde a lo que viene, la imagen y la identidad estén hasta, digamos, con su pantone correcto, y vamos a utilizar muchas tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De eso se trata. Licenciado, disculpe, esos pantones o códigos o números, o sea, las empresas grandes las registran Sí. Como una marca. Pueden registrarlo, pero si ellos formulan sus propios colores. Por ejemplo, el rojo de una marca de carros está patentado, entonces nadie puede utilizar esa formulación. Me refiero a Ferrari, por ejemplo. Los colores que utiliza Mercedes-Benz también están patentados porque ellos han hecho sus fórmulas propias y han verificado de que no existan, y entonces solamente ellos pueden utilizar esos colores. Ahora, las demás corporaciones, tal vez que no son tan dedicadas a la formulación de colores, eligen un número de Pantone para ponerlo en su imagen corporativa, en su logotipo, en su logotipo, en su logo, ¿verdad? Usted misma puede buscar, por ejemplo, los códigos de Pantone en internet y le va a dar pues una gran gama y una gran variedad de colores. Ahora, colores, qué bueno que preguntó, porque hay RGB y hay CMYK. Esto tiene que ver con los colores aplicados virtualmente y los colores que se aplican en materiales impresos. Entonces, esto es bien importante. Gracias por preguntarlo, porque a veces no se utilizan los mismos, digamos, Códigos. Los códigos sí se utilizan, pero no las mismas herramientas en la computadora para elaborar materiales materiales impresos y materiales virtuales. Los códigos, o sea, los pantones siguen siendo los mismos, pero las herramientas son, digamos, son diferentes al momento de hacer ese diseño, ¿verdad? De eso se trata. Ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Solo un comentario. Quiere decir que, por ejemplo, el azul que usa, digamos, el Banco Industrial, Sí. Digamos, ese sería el azul 503, por ejemplo. por dar un número. Sí. Eso significa que, digamos, en las agencias de publicidad que le trabajan al Banco Industrial, Sí. o las personas, en términos generales, que hacen publicaciones, por ejemplo, trifoliares, volantes, etcétera, deben usar ese azul 502. Exactamente, así es, licenciado Santos, así es. Y Yeah. entonces eso nos permite estandarizar aquí, en cualquier parte del mundo, el color del logotipo de la imagen de lo que es. Así es, de esa manera nosotros estandarizamos todo, porque por ejemplo hubo un caso de una marca que se comenzó a incluir en varios departamentos de Guatemala, y le decían al pintor del pueblo, mire, es color anaranjado y el color verde, y usted échenlo. Y entonces el señor venía, hacía su fórmula y ponía su color anaranjado y su color verde, lo que para él era la fórmula, ¿verdad? Y resulta que en Escuintla era de un color la formulación y que en Totonicapán era otra, y entonces no habían unificado precisamente los colores Pantone. Eso precisamente es la importancia de tener bien claro esos elementos de la imagen corporativa de la marca, ¿verdad? Su pregunta es muy buena, licenciado Santos, porque obviamente así es, de eso se trata, precisamente. Un comentario adicional. Un compañero de la maestría me escribió diciéndome que no podía entrar a la videoconferencia porque ya como que el cupo se había llenado. Somos 44 compañeros, y no sé si la herramienta de Webex digamos, tiene la capacidad para soportar 44
44, 45, Bastante, ¿verdad? Qué alegre. 46, 47 participantes simultáneamente. Entonces sería bueno que se pueda verificar este asunto, licenciado Sueto. Sí. Obviamente sí vamos a solucionarlo. La licenciada Maritza va a estar informando acerca de cuál es la solución. Hoy por motivos de tiempo, de espacio y porque hubo un inconveniente no tecnológico, sino que personal, se trasladó la conferencia para este día. Entonces, la próxima vez, supongo, vamos a utilizar otra herramienta más, digamos, más amplia para que todos podamos entrar en esta aula virtual. También me imagino que la grabación de esta videoconferencia va a estar disponible en el FES y eso es ventaja para quienes no han podido ver toda la conferencia y pueden chequearla, ¿verdad? Perfecto. Gracias por la observación, licenciado Santos. Muy agradecido. Gracias, licenciado Sueto. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Pues, me imagino que sí está publicado, pero ¿cuándo es el primer examen, licenciado? ¿Por qué se preocupan tanto de los exámenes, por Dios santo? La licenciada Maritza le va a informar cuándo va a ser la primera evaluación. Ella es la que maneja esas fechas y esas metodologías. Perfecto, gracias. Es la administradora del aula virtual. Así es. Van a venir más o menos unas 3,000 preguntas, creo yo, y 800 casos. Bueno, está bien, nos vamos a preparar. Por favor. Bueno, me gustó mucho su clase y su exposición, licenciado. Muchas gracias, muy agradecido. Muy contento de estar con ustedes. No sabía que éramos tantos, pero eso favorece las cosas porque tenemos más opiniones, ¿verdad? Muy agradecido por su comentario. Gracias. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya nos estamos llevando hora y media, hora 21. Eso es buenísimo. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Perfecto. Vamos a trabajar el procedimiento de cómo hacer estos productos de la comunicación, cómo funciona la fábrica de chocolates de Willy Wonka y cómo funciona la fábrica de productos de la comunicación y vamos a establecer una metodología lógica para que podamos verlo y definirlo de mejor manera. Con esto me despido, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho sus comentarios a todos. Preguntas, pues obviamente si tienen algunas, pues ahorita podemos utilizar nuestro foro, podemos utilizar nuestro foro de cafetería, nuestro foro general y pues obviamente los invito a que sigan participando y sigamos leyendo las referencias porque esto cada vez se pone mejor gracias a las tecnologías y gracias al GES y a sus gestores que aquí en Galileo han hecho bastante trabajo con esto. Que pasen feliz noche. Nos vemos a la próxima. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, mucho gusto. Adiós, feliz noche. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Que estén bien, sean felices. Igual, gracias.